Vamos a continuar, ya pasando un poco, bueno, vamos a continuar con un poco este tema un poco internacional, pero situándonos un poco en el tema, bueno, en la parte de la Amazonía boliviana, pero la Amazonía es un tema general, no solo de Bolivia, sino de varios países de América del Sur. Para hablar sobre este tema tenemos la presencia de la compañera María Loma. Compañera María, ahí la tenemos conectada, vamos a esperar que termine de conectarse, pero en general lo que se vivió, y no solo en Bolivia, sino bueno, en Brasil también fue muy fuerte, es la destrucción, una creciente destrucción de la Amazonía, ¿no? Ahí la tenemos a María. Muy buenas noches, María, bienvenida. A José Luis también saludando. Está sin micrófono, María. Muy Ahora sí. buenas noches, aquí Bueno, estamos. María, bienvenida. Un gusto verte. Igualmente, soy Luis Miguel y La Paz. Aquí estamos con un tema que me parece que ha pasado bastante desapercibido en Bolivia y seguramente también en los demás países de América Latina, sobre todo en la región de la Amazonía. Si me puedes dar, por favor, Puedes, está habilitado, María. está habilitado. Sin Ahí problema. vamos, entonces. Vamos. Se trata de hablar hoy de un tema que tiene que ver con la vida del planeta, no solamente de Bolivia o de la Amazonía. Se trata de la Amazonía como fuente de vida, de biodiversidad, de alimentos, de oxígeno para el planeta. Y al respecto, desde hace 20 años atrás, se van organizando cada 2 años un foro social, el Foro Social Panamazónico, FOSPA, aquí en la Amazonía. Esta Amazonía que es parte de una cuenca del gran río, el río más caudaloso del mundo, la Amazonas. Como hay cuencas en Norteamérica, hay también estas cuencas en Latinoamérica. Vemos en América en general casi 10 cuencas y la cuenca más importante es esta cuenca. La cuenca que reúne a 5 países del continente. Fíjense, cuando llegaron los españoles se encontraron aquí con la entrada de Belén el río más caudaloso, rico en biodiversidad del mundo. Sobre este tema se van organizando foros que parecieran no tan importantes porque casi no se habla en la prensa sobre este tema. Pero nosotros sí vemos cómo hoy por hoy la la Amazonía, esta región panamazónica que reúne a los países Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Guayana, Surinam y la Guayana de Francia. Hace pocos días atrás, hace un poco más de una semana atrás, en Belén, aquí en Brasil, se organizó el 10º Fórum Social Panamazónico como capital de la resistencia de los pueblos, de la vida. 3 días se reunieron miles de personas indígenas, activistas de todo el continente, sobre todo esta zona de los 5 países. Y Bolivia no quedó atrás, con una participación grande.
y habiendo preparado 2 meses antes, del 1 al 3 de junio, un foro como pre-FOSPA en Bolivia. Y una de las hermanas líderes indígenas del pueblo Mosetén, Vilma Mendoza, fue elegida como para hablar en el foro de Belén sobre la problemática de Bolivia. Fue demasiado importante. Parte de sus aportes han sido incorporados en la Declaración Final Panamazónica de Belén, donde definitivamente en más de 30 puntos podemos ver cómo hoy por hoy la Amazonía realmente es objeto de guerra de los capitalistas, del imperialismo, para saquear los recursos que existen ahí, para destruir y para ver en cada riqueza de la Amazonía como si fuera una mercancía, dinero. Es hoy más que nunca antes que la Amazonía está en peligro y definitivamente la voz debe crecer, que la Amazonía no se vende. Nuestra hermana Mendoza, Vilma, explicó en 10 puntos la problemática de Bolivia, que fue incorporada en el documento final. Ella habla de que se debería evaluar los impactos que tiene la producción de agrocombustibles, la soya, maíz, sorgo, sobre la Amazonía, y también la carne que requiere el ganado de alimentos justamente que proviene de la soya, maíz, sorgo, que para esto están destruyendo a la Amazonía. Se requiere evaluar seriamente los impactos ambientales. Es uno de los puntos que plantea nuestra hermana indígena Mendoza. Se debe frenar la exportación de productos que destruyen la Amazonía. ¿Cómo es posible, indica, que las exportaciones que se basan en la deforestación y la contaminación de la Amazonía, como la soya, la carne, pero también el oro que se está extrayendo de los ríos, con un impacto impresionante sobre el agua por el mercurio que se está utilizando? Bolivia es el país que más mercurio importa. Entonces, el gobierno y las grandes empresas interesadas en la Amazonía deben realmente frenar la exportación de los productos. Difícil, pero necesitamos crear realmente una conciencia que en el fondo garantiza la vida, garantiza la soberanía alimentaria. Y es impresionante cómo estos días se está dando mucha cobertura en diferentes periódicos, en los medios de comunicación, a los grandes agronegociantes, quienes hablan de que tiene que haber un pacto. Hoy está en los tiempos un pacto entre ANAPO, entre la CAO, entre los grandes agronegociantes que están importando sin pagar siquiera aranceles, impuestos para sus agronegocios, agrotóxicos. Ellos están destruyendo la soberanía alimentaria y se atreven a hablar de soberanía alimentaria, mientras que están destruyendo las semillas nativas, las multinacionales, y con nombre y apellido, y esto es muy importante,
tenemos que indicar quiénes son realmente que están destruyendo la biodiversidad, la Amazonía. No más transgénicos, no más agroquímicos. También habló ella de liberar nuestros ríos de este extractivismo minero, tanto en la tierra como también los ríos. Se están secando los ríos. La contaminación del mercurio, el trabajo intensivo de miles y miles de cooperativistas que a falta de trabajo se trasladan al norte, sobre todo a la zona amazónica, buscando oro. La fiebre de oro debe terminar, indica. Y cómo no, nos acordamos a 10 años de la represión en Chaparina, allá en el corazón de la Amazonía, de Bolivia, en Antipnis, tanta lucha, muertos, tanta represión. Y hoy podemos decir que finalmente llegó un veredicto en contra de los que han ejercido la represión, aunque dicen que solamente 3 policías han sido castigados. Todos sabemos que detrás de la policía estaban ministros y estaban mismo Evo Morales, Sacha Llorento, Evo Morales. Ellos son responsables de impulsar la construcción de la carretera por medio del Antipnis. Necesitamos aprobar estas leyes, controlar lo que realmente significa construir esta mega carretera. Igualmente, ella indica que no a las mega hidroeléctricas en la cuenca amazónica, proyectos que destruyen realmente la biodiversidad. El Bala Chapeta, Rositas, estos proyectos se han visto ya en la historia, en el mundo entero, que inundan los territorios, desplazan a las comunidades. Por eso la resistencia, aunque los gobiernos de los 9 países son muy hábiles para reprimir, comprar a los dirigentes y realmente tratar de evadir cualquier resistencia que hoy necesita crecer. Y el tema de los avasallamientos está a flor de piel. Indica ella que hay que frenar los avasallamientos de territorios indígenas, de parques nacionales. ¿Quién no conoce hoy el tema de los guardabosques, que en vez de premiarles y darles mejores condiciones, se les está quitando su trabajo, se está reprimiendo? Es que no hay Amazonía sin los pueblos indígenas. Y no hay pueblos indígenas sin Amazonía. Las luchas de estos pueblos merecen todo nuestro apoyo. Y bueno, Bolivia es el país que mejores decretos y leyes tienen a favor de la naturaleza, reconocidos a nivel internacional, pero no se respeta de ninguna manera. Más bien se persigue a quienes defienden los derechos de la naturaleza. Esto es denunciado no solamente en el foro en Bolivia, sino también a nivel internacional, allá en Belén, y necesitamos conocer y profundizar estos temas. Finalmente, ella indica que se debe dar mayor presupuesto para alternativas indígenas y campesinas. La pandemia, indica, ha demostrado que los saberes de los indígenas han llevado a la sobrevivencia de la gente, de los mismos pueblos. Los conocimientos tradicionales realmente están cuidando la naturaleza y no ven a la naturaleza como un
una mercancía, un objeto de compra y venta, como hoy por hoy el gobierno, juntamente con los agronegociantes, están impulsando. Esto es lo que allá, en el 10º foro de la Panamazonía, FOSPA, se ha planteado hace una semana atrás, tan importante de seguir los pasos de los indígenas, de estas heroicas lideresas y líderes de los pueblos indígenas y los miles y miles de activistas. Ahí estamos, luchando juntos. Muchas gracias, Beto. Esto fue lo Muchas que me gracias, María. aporta. Muchas gracias, María, ¿no? Muy importante y, bueno, toda la situación de denuncia, ¿no? De todos los problemas que se están dando alrededor de la Amazonía y la importancia de apoyar, luchar, que se cumplan las leyes, que se cumplan los territorios indígenas, la defensa de los territorios indígenas, cosas que hemos visto que constantemente se violan en nuestro país, ¿no? Y realmente, digamos, bueno, no, muy bueno el informe, muy bueno, digamos, estar al tanto, ¿no? Y conocer de este tipo de iniciativas, este foro social panamazónico y, bueno, la discusión que se lleva allá, ¿no? Así es. Pienso que el informe que todos puedan encontrar en la página web, el informe del 10º foro de FOSPA, hay que analizar en las universidades, en los colegios, los profesionales. No podemos permitir que pseudocientíficos sigan defendiendo al agronegocio con los transgénicos, sabiendo que la soya 80% es para harina, para el ganado, ganado para la China, deforestando e incendiando. Entonces, aconsejo a todos tomar un tiempito y leer este informe, que son 4 o 5 paginitas, y analizar y realmente no solamente solidarizarnos, sino conocer, luchar creativamente, como indica de la resistencia a la defensa activa de la Amazonía, que es la fuente más importante de vida para el planeta. Eso sería. Bien, María. No sé si quieren comentar algo, tal vez José Luis o Miguel. Sí, por favor, María. ¿En este evento solo participaron organizaciones indígenas o también gente de los gobiernos? No, solamente los pueblos, representantes de los pueblos y de organizaciones solidarias, como REPAM en Bolivia, CEGIS, Fundación Solón, y como unos 10 organizaciones que son solidarias con los pueblos indígenas y con las luchas por una Amazonía libre de capitalistas saqueadores. María, ¿dónde está el informe? ¿En qué página? Hay que buscar bien. Se busca FOSAP, 10º FOSAP, y hay una página y está en inglés, está en portugués y está en castellano. Se busca el link en castellano y sale el documento completo. María, disculpa, ¿hay algún mecanismo de, no sé si de presión, pero en qué medida se esperaría que los gobiernos cumplan algo de lo que se ha determinado en el FOSPA? ¿Hay alguna manera, digamos, de presionar para que los gobiernos por lo menos se enteren de esto o lo pongan en práctica? Creo que, bueno, ellos de por sí poco interés tienen. Estos foros también mundiales, yo también pongo mis interrogantes, pero es algo que hay que hacer. Hay que estar en lo posible ahí, apoyar, se requiere financiamiento seguramente. Eso es lo que se tiene
para seguir las luchas en momentos de tanta dificultad, para convencer a los gobiernos quienes el día de ayer, el Día de la Patria, se habla de los grandes avances, que lo económico, que todo va bien, y no se informa sobre la destrucción, los incendios que hoy por hoy se están dando y cómo se está realmente violando los derechos, el derecho de la madre tierra. Pienso que hay algunos sectores, seguramente dentro del gobierno, que sí tienen interés y vamos a tener que trabajar con ellos, con todo aquel ser humano, hombres y mujeres, no solamente mujeres, hombres y mujeres juntos, para poner un freno a estas leyes y decretos a favor de agrotóxicos, a favor de los transgénicos, prensa vendida que permite que los que incendian tienen todavía la palabra porque les pagan. Difícil, pero ahí está la resistencia, José Luis. Muy bien. Muchas gracias, María. Realmente muy importante el informe. Bueno, gracias. Y vamos a estar revisando el informe, las conclusiones de... Adelante. Gracias por el espacio y yo sé que hay mucho más que decir, pero hay que por lo menos que este pequeño aporte sirva para motivar el análisis, el debate y bueno, que no sirva para encarcelarnos ni de reprimir a los líderes y las lideresas que con tanta fuerza y compromiso han podido exponer su problemática. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, entonces,